Hola, buenos días. Eh, Vamos a empezar la reunión. Vamos a estar tocando un par de alabanzas y nada, espero que puedas tener un buen tiempo con nosotros alabando a Dios y también que recibas de parte de Él la palabra que el día de hoy trae. Así que vamos a estar atentos y con un espíritu dispuesto. Amén. Avanzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Adorar, que nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios. Él es quien resucitó. A danzar. A danzar. Un paso al frente. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, avanzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar.
Hola, muy buenos días. Deseo que te encuentres bien, que ahí donde ahora mismo tú estás al alcance de esta palabra, de este mensaje, tengas la posibilidad de sacar provecho. Eh, Quiero compartir esta mañana, en esta ocasión quiero compartirte un tema que considero que es estratégico, que el apóstol Pablo ha expresado y que para este tiempo y para las circunstancias que estamos enfrentando y en las que nos encontramos, considero que es muy estratégico, muy importante cogerlo y ponerlo en la práctica. Eh, Quiero compartir esta ocasión acerca de la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo, en la segunda carta, capítulo 4, y a partir del verso 18, él expresa esta declaración. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Digo que hay aquí una revelación que el apóstol Pablo comparte. Y al leer el contexto de esta carta y de este capítulo en particular, vemos que hace un llamado a la vida cristiana para experimentar la victoria en cualquier circunstancia de la vida. La victoria no solo de la iglesia, de la expresión del cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes, sino que también la victoria personal, la victoria que Dios de manera individual desea llevar a cada uno de nosotros en ella. Y por lo tanto, este mensaje pretende que tengamos un cambio de enfoque o de atención en la forma de vivir que hemos llevado o que podríamos llevar. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo expresa en este verso, nos da a entender que la mayoría de nosotros, la gente que cuando no hemos conocido, las personas que cuando no hemos conocido a Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo, nos ocurre que vivimos con base en lo que percibimos. Tenemos una cultura visual de imagen. Estaba viendo en una reporte que actualmente hay una tendencia entre la generación de personas jóvenes y aún personas mayores, a través de una aplicación en el móvil que hace que el rostro de la persona sea estilizado, ¿no? Es decir, antes, claro, decíamos un Photoshop, ¿no? La foto que se tocaba, retocaba para que tuviera un perfil distinto, más estético según los estándares culturales. Y ahora, a través de las aplicaciones en los móviles, ¿verdad?, las personas van buscando un filtro, ¿no?, que les permite tener como más afilado el rostro, que no se noten las arrugas, que las cejas, que el tono de la piel. Y a eso me refiero cuando digo que este pasaje del apóstol Pablo, aunque ha trascendido, ¿no?, ha trascendido los años, el tiempo, es muy actual porque da a entender que
esta es una realidad que nosotros vivimos con base en lo que percibimos, una cultura de imagen, de percepciones y los estímulos que a diario recibimos externamente. Y en ese sentido, este pasaje suena muy difícil de poner en práctica, es decir, ¿cómo oyes, cómo te suena cuando dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? ¿Cómo es eso, no? O sea, eso es a lo que me refiero, que es difícil eh, tener la práctica de esto. Pero lo que está proponiendo en el escritor sagrado, el apóstol Pablo, es cómo cambiar de rumbo. En el contexto de lo que él expresa en ese verso, está enfocando hacia un cambio de rumbo que nos direccione hacia la victoria. Esto es una vida plena, una vida realmente en plenitud, a pesar de las adversidades y del sufrimiento. Una vida plena a pesar de adversidades y sufrimiento. ¿Cómo cambiar ese rumbo? De acuerdo al contexto que el apóstol Pablo expresa en esta carta, él nos muestra que los creyentes no estamos exentos de sufrimiento. Es más, el apóstol Pedro, en la primera carta, él expresa que los creyentes estamos en más posibilidades de sufrir porque vamos contracorriente. Es decir, no vamos persiguiendo o enfocados hacia lo que la cultura, lo que el mundo propone como bienestar o aquello que puede darte o que tiene características que te pueden hacer sentir bien. Y por lo tanto, tanto en ese enfoque de cosas que pueden traer cierto bienestar humanamente, y también las situaciones de injusticias, las situaciones de maldad que enfrentamos los creyentes. No estamos exentos de sufrimiento, de opresiones, de injusticias y, como he dicho, de maldad. Ahí, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y en el verso 20, él expresa algo como esto, dice: si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado por Dios, aprobado delante de Dios. En el capítulo 3 de esa misma carta, el verso 14, él dice: si alguna cosa padeces por practicar lo justo, por hacer lo justo, bienaventurado eres. Es decir, mira cómo pone ese enfoque de si padeces por causa de hacer lo justo, eres bienaventurado. Dice, por tanto, no te amedrentes en situaciones como esas. Luego, en la primera también, capítulo 4, y en el verso 15 y 16, dice, si alguno de ustedes padece como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dice, ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dice al contrario, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, este contexto en donde el apóstol Pablo está expresando que como creyentes, como cristianos, no estamos exentos de padecer, no estamos exentos de enfrentar calamidades e injusticias o maldad. Es en el que él está expresando
cómo cambiar el enfoque hacia la victoria, hacia una vida plena. Y en principio es que lo que puedo decir, que comprendo de esta propuesta, es que aceptemos el consejo que Él, como apóstol de Jesucristo, y entendiendo como apóstol me refiero, que los apóstoles de Jesucristo tienen la misma autoridad que en el Antiguo Testamento tenían los profetas, es decir, eran voceros de Dios. Estos hablan, los apóstoles hablan con la autoridad que Dios les da al expresar su propia palabra, su palabra infalible, la palabra de Dios. Y en ese sentido, el apóstol Pablo transmite este consejo y que en principio, como he dicho, te animo a que pudieras recibir el consejo. Dice, mirando las cosas que no se ven. Hace un contraste, ¿no? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y cuando habla de mirar, se refiere a tener una tendencia, a aprender una tendencia. Una actitud se refiere, tomar una actitud más que una capacidad de imaginar. Esa es la palabra en griego escopelo, la que él usa ahí para decir mirando. Y la otra cuando dice no mirando, es decir, no tener la actitud o la tendencia de involucrar nuestra plenitud en cosas que se ven. Que tengamos la capacidad, que diría yo, mejor dicho, que ejerzamos la capacidad que como cristianos se nos ha dado, la capacidad de desconectar la atención sobre las cosas y dirigir la atención hacia otras cosas. Eso es a lo que se refiere aquí cuando el apóstol Pablo está haciendo ese contraste. ¿Qué miramos? ¿Qué es lo que miramos? Podríamos hacernos esa pregunta. Y Pablo está haciendo esta declaración desde su experiencia. Mira lo que, valga la redundancia, mira lo que el apóstol miraba. Es decir, hacia dónde estaba su enfoque, hacia dónde estaba desarrollando o creciendo o ejerciendo su tendencia. Su tendencia era, de acuerdo al verso 15, si me acompañas ahí, de este mismo capítulo, dice, todas estas cosas las padecemos por amor a vosotros. El contexto en que Pablo expresa esto, dice él, es que se mira a sí mismo, él se mira a sí mismo como un vaso frágil, un vaso de barro, en cuyo interior está el poder del Evangelio. Él expresa que en su debilidad es en la cual se manifiesta con mayor intensidad el poder de Dios. Y él aún curiosamente reflexiona en ello y dice que cada vez que es machacado, cada vez que él padecía por causa de predicar el Evangelio, era machacado y perseguido, pero dice que es cuando él miraba más intensamente manifiesto este poder del Evangelio, este poder de Dios en su vida, en su propia persona. Y mira cómo lo expresa en el verso 8. Dice, atribulado, pero no angustiado. En el verso 9, en el verso 8 también dice,
en apuros, mas no desesperado. Aún en el verso 9, como puedes leer, también pone perseguido, pero no desamparado, y derribado, pero no destruido. Es decir, él estaba consciente de adversidades, pero que desde su perspectiva, desde donde él se miraba como uno frágil, como uno vulnerable, pero podía apreciar el poder que Cristo había depositado en él, el poder de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias que lo habían alcanzado y que ahora él se miraba como el depositario de ellas. Y a partir de ahí él se mira como ese que, aunque pasa tribulación y está atribulado, no padece angustia. Aunque está en apuros, está en situaciones de apremio, dice, no padezco desesperanza, no estoy desesperado. Pablo ha comprendido en su vida, por experiencia personal, esto, y por eso lo transmite, ¿no? Y para nosotros, por eso es una estrategia revelada. Podríamos nosotros decir o pensar hoy en día, ¿quién padece persecución por el Evangelio? Quizás lo que más podría sucedernos en algún momento es que al hablar del Evangelio, al hablar del amor de Dios, de la obra de Cristo, quizás alguien se incomode o alguien contradiga y en un momento determinado por prudencia y por no entrar en una dinámica humana de discusión, pues nos callamos, ¿no? Y ya, vale, guardamos silencio prudentemente y ya está. Pero no padecemos, me refiero a eso, no padecemos persecución por predicar el Evangelio. Pero lo que Pablo está dándonos a comprender o como estrategia, digo, y que podemos nosotros coger en este tiempo es que en cualquier circunstancia que la iglesia viva, que el creyente viva, por causa del Evangelio, por causa de vivir como creyente, por causa de lo que somos en un mundo donde Jesús dijo que tendríamos que, ¿se acuerdan? ¿Recuerdas que dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Tendremos aflicciones, pero la reflexión que este texto nos puede llevar es, ¿quién puede dar un consejo de alegría en momentos de dolor? ¿Quién puede ser optimista en medio del sufrimiento? Es por eso que Pablo está expresando hacia nosotros, hacia los creyentes en aquel tiempo, a los corintios, pero hoy trasciende ese mensaje hacia nosotros y podemos percibir un consejo de alegría. Y la pregunta que surge ahora es, ¿cuál es la clave que encuentro o que podemos ver en esta estrategia que Pablo revela? Y bueno, pues encuentro yo que es precisamente la estrategia de apuntar a lo que está más allá de lo visible. Nosotros podemos, quiero mencionar esto como parte de la comprensión de cómo apuntar más allá de lo visible. Normalmente hay estudios sociológicos, estudios científicos en ese enfoque, en los que normalmente se concluye que la vida de los seres humanos está determinada por el pasado. Es decir, que hay un peso tremendo en nuestro pasado y que enfrentamos la vida presente determinados por nuestro pasado. Es decir, las experiencias difíciles, las experiencias de transferencia de amargura, ¿no? Las experiencias
de transferencia de ansiedades. Por ejemplo, digo, yo me crié en circunstancias en las que se me transfirió amargura, ¿no? Es decir, amenaza, temores, y que llegaron a constituir mi persona en una forma de responder a las situaciones de la vida, en temores, en ansiedades, en amargura, en frustración, en una perspectiva de desesperanza. Y como aquellos, ¿verdad? Como aquellos que saliendo de Egipto, con toda la perspectiva que habían vivido en Egipto, donde en su momento habían vivido como esclavos, pero que luego cuando salen con poder, con mano extendida, Dios los saca y luego les dice, ahí vamos ahora a la tierra de promesa, la tierra que yo había dicho a Abraham, a Isaac y Jacob, ahora es el tiempo de ir y poseerla. Una tierra buena que fluye leche y miel. O sea, un mensaje esperanzador que Dios les transmitió a esos que salen de Egipto. Pero recuerdas, y cuando quiero ilustrar con esto la desesperanza, la amargura, los temores, las ansiedades, cuando los que son enviados a explorar esa tierra buena, cuando Moisés les impulsa a que vayan y la reconozcan, la tierra, ellos regresan con esa impresión de desesperanza cuando dicen la ciudad efectivamente la tierra es buena. Aquí están los frutos de esa tierra y dice que traían racimos de uvas tan grandes, tan jugosos, tan extraordinarios que tenían que cargarlos entre dos. Y sin embargo dicen, pero no podremos poseer la tierra porque son ciudades amuralladas, los habitantes son gigantes y nosotros somos como langostas a la vista de ellos. A eso me refiero cuando quiero ilustrarte que estudios sociológicos expresan eso, ¿verdad? Que si tuvimos una relación correcta, en contraparte, se supone que nuestras vidas pudieran ser más plenas, ¿no? Y que en ese sentido, por eso tenemos la tendencia de tratar de dar lo mejor para nuestros hijos, porque estamos construyendo su futuro. Pero aunque esto es real y esto tiene cierta realidad, es un acercamiento o es una realidad que si la concluimos de esa manera, está profundamente limitada. ¿Por qué digo eso? Porque el apóstol Pablo lo que está expresando en esta declaración es que si bien el pasado puede determinar la vida presente de una persona y cómo gestiona su situación del día a día, o las situaciones del día a día, lo que el apóstol Pablo está proponiendo cuando dice que miremos, que tengamos la actitud de tomar un enfoque de ver más allá de lo visible, se refiere a que lo que determina nuestro presente no es nuestro pasado, sino que lo que determina nuestro presente y la manera en que podemos gestionar la vida ahora es lo que está por venir, lo que está por delante. Porque eso, dice el apóstol Pablo, hace que nuestro presente sea dinámico y pueda volverse alegre. No lo que pasó, no lo que quedó atrás. Él dice en Filipenses 3:13, dejando lo que queda atrás, vamos adelante. Y hace una expresión, extendámonos a lo que tenemos hacia adelante. Y habla de que la victoria, la vida plena en Cristo, está íntimamente relacionada con lo invisible que podemos ver en este tiempo, en el presente. Por eso está enfocando hacia
un estilo de vida. Yo aquí en segundo lugar estoy poniendo que quita esta perspectiva y esta actitud que como estrategia se nos da, es que quita el enfoque en lo que percibimos con nuestros sentidos. Quitar el enfoque en lo que percibimos con nuestros sentidos, porque dice, es temporal, dice este pasaje. Las cosas que se ven son temporales, es decir, son efímeras, duran muy poquito, tienen una duración muy, muy breve, muy corta. Y eso, dice, puede y debe caracterizar nuestras vidas, que quitemos el enfoque de lo que percibimos con nuestros sentidos. Es verdad que vivimos en una cultura de compulsión, es decir, compulsivamente, constantemente estamos viendo de manera continua y llegamos a conformar nuestras conclusiones a partir de lo que observamos y que percibimos con nuestros sentidos. Y ahí cabe muy bien ubicar o recordar, como dice ese pasaje en la historia del profeta Samuel, cuando Dios le dice, Samuel, los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, pero Dios no mira así, Dios mira el corazón, Dios mira con otro sentido, Dios mira con otra perspectiva, con el espíritu. Y Pablo aconseja que no nos conformemos a este siglo. Dice que desarrollemos una nueva habilidad. No te conformes a este siglo, desarrolla una nueva habilidad. Quita el enfoque en lo que percibes con tus sentidos. Esto es que nosotros podemos en Cristo quitar la actitud de apego que define nuestra identidad. Tenemos nosotros la tendencia sin Cristo a establecer apegos que nos definen. Es decir, hay personas que definen su valor en lo que quieren y en lo que desean. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado en consejería o en una conversación a alguien que dice, es cierto, mira, lo que tú me dices es lo cierto, llevas toda la razón. El consejo que me estás dando para para lo futuro que veo o para mis decisiones que impactarán mi futuro, veo que tienes toda la razón, que estás en todo lo correcto, pero yo ya he determinado, yo ya he decidido que quiero esto, que quiero aquello. Y en realidad es como frustrante, ¿no? Me refiero en el sentido de que vemos que la persona está definiendo su valor en razón de lo que quiere y lo que desea, porque ha sido impactado al verlo, ha sido impactado al percibirlo, ¿no? Como el experimento de Pavlov, el perrito que le ponían delante el plato de comida, la chuleta de carne, y cada vez que estaba delante de esa chuleta comenzaba con ansiedad a segregar sus glándulas, sus glándulas salivales, ya se ponía ansioso, se ponía inquieto, porque estaba delante viendo aquello que de alguna manera su amo estaba manejando, ¿no? Manipulando como para experimentar con él. Y eso es lo que encontramos que en Cristo es posible. La vida victoriosa no apunta a las cosas que se ven, las temporales, las que duran un rato.
Lo que el apóstol Pablo habla en el contexto de esta carta es que la fragilidad de la condición humana es algo que le puede llevar a uno, si lo llega a ver, si lo llega a apreciar, si uno llega a valorar eso, es lo que puede darnos la posibilidad de que en nuestra comprensión de ello sea posible el manifestar, el experimentar el poder de Dios. Pablo era un hombre profundamente discapacitado para su cultura. Era digno de que se rieran de él. Cuando digo esto, me refiero a que leemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y el verso 3, que cuando él llegó a compartir la palabra a Corinto, estaba enfrentando temores. Y incluso dice el apóstol Pablo que estaba él constantemente enfrentando un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Es decir, su circunstancia, su situación personal era una realidad de profunda debilidad. Y cuando digo que era digno de que las personas, culturalmente, las personas que lo veían se rieran de él, por la discapacidad a que me refiero es a que podían mirar a una persona con tantas debilidades, pero también que se manifestaba en su persona tanta gracia, tanta capacidad, tanta expresión del poder de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:12 dice el apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Le dice, no con presunción, pero lo dice como algo en defensa de su apostolado que estaba siendo puesto entredicho. Él dice, se han hecho entre ustedes las señales, prodigios y milagros de un genuino apóstol. Él percibía su profunda debilidad, pero lo que está diciendo Pablo es que un creyente no puede sentarse en las cosas temporales, en su cuerpo débil, porque vivirá debilitado. No todo esto, la vida no es, no todo es el cuerpo. No todo es belleza, hablando de la belleza estética. No todo es un asunto de obtener logros, obtener cosas. Y Pablo lo dice de una manera en la propia carta cuando expresa, en esa misma segunda carta, cuando dice, todo esto que para mí podía ser ganancia, logros, ¿no? Lo he tenido por basura. Los logros, los méritos, lo que podríamos decir el prestigio, dice que él podía ver que aquello que podría ser como prestigio, dice, yo lo he tenido todo y lo veo por estiércol. Qué difícil es esto, ¿no? Me refiero porque estamos nosotros conformados o habituados a lo temporal, a la realidad de los sentidos que finalmente dice la Escritura, y es una realidad, tienen una caducidad. En tercer lugar, y para concluir, quiero expresar que este llamado o esta estrategia a poner la mirada en lo invisible es que puedas cuestionarte de cómo gestionas tu vida. Pablo se veía como un ser tan limitado. Y eso es algo que dentro de esta estrategia nos puede ayudar
a proyectarnos hacia la plenitud. A veces pensamos, quiero decir que a veces pensamos que nuestra forma de entender las cosas, de entender la vida es la más correcta. Y la Biblia nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propia prudencia, no te guíes por tu propia prudencia. Hay que aprender a sospechar también de nuestras ideas, que puedas cuestionarte de cómo gestionas tu vida, porque somos seres tan limitados. Por eso tenemos la palabra de Dios para guiarnos, por eso tenemos al Señor para guiarnos en la vida. Es verdad, y no sé, pero Dios quiera que esa perspectiva pueda ser una de las actitudes que te guíen a esto que Pablo está diciendo. La realidad que percibes no debe ser el enfoque de tu vida. Tu enfoque determina tu realidad. Lo que tú miras determina tu vida. Si tu mirada solo está en un asunto temporal, tu vida se vuelve temporal, efímera, y te pillarán los sufrimientos. Por eso no tendrás la capacidad de despegarte de las cosas y vas a sufrir. No hay persona que sufra más que aquella que está constantemente con su mirada en los asuntos temporales, que se queda apegada a ellos. Las personas que se despegan de las cosas es muy difícil que sufran, porque saben que es temporal. Yo recuerdo cuando recién llegamos aquí a España y uno de mis hijos me preguntaba, papá, ¿no echas de menos lo que teníamos y lo que vivíamos en México? Y yo le respondí, considerando este enfoque que ahora estoy compartiendo con ustedes, le decía, hijo, mira, creo que algo que he aprendido en Cristo es a disfrutar el presente. Hay cosas aquí ahora que estamos viviendo que yo le estoy encontrando un gusto y un disfrute que nunca lo había tenido. Es decir, hay cosas que en México recuerdo que disfruté y que viví, pero hay cosas que hay aquí en donde ahora estamos que no teníamos allá. Y eso es algo que nos ayuda mucho para no sufrir, para no estar como añorando, como entristecidos por el echar de menos aquellas cosas o aquellas relaciones que vivimos en el pasado. Y quiero decirte esto, mira, las personas que se desapegan de las cosas es muy difícil que sufran, porque están conscientes que esas cosas son temporales. Por eso el Señor nos enseña a vivir la vida como un don y no como un logro, no como algo que se obtiene por méritos propios. Y por eso en Cristo somos llamados a centrarnos en el presente. Cuando dice el Señor Jesús, no centres tu vida en lo que vas a vestir, en lo que vas a comer, sino busca primeramente el reinado de Dios. Y vas a darte cuenta y vas a experimentar cómo todo lo otro es añadido. Colosenses 3, del 1 al 2, dice, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Tenemos en la memoria esto, pero a veces como que se nos hace difícil gestionarlo en la vida, ponerlo en práctica, ¿no? Esto se refiere poniendo la actitud
pensando, meditando las cosas que se nos han revelado. Hay cosas que nos han sido reveladas y pues no las vemos, pero hay cosas que se nos han revelado y que son es muy estratégico pensar en ellas y meditar en ellas, ¿no? Lo que se está revelado y lo que se nos ha revelado y que podemos mirar, las cosas que dice aquí, que no son temporales, esas que son eternas. En 2 Corintios 4:4 dice que Satanás ha cegado el entendimiento y bueno, pues hay cosas que no vemos. Por eso el hombre natural, en 1 Corintios 2:14 dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas eternas, las del Espíritu de Dios, le son locura. No las puede entender porque dice que se han de discernir espiritualmente. No percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso lo llama hombre natural. Pero mira, hay una diferencia en ti si es que has nacido de nuevo y si es que has experimentado esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado a los que por su misericordia nos ha hecho renacer. Dice en 2 Corintios 4:6, en ese contexto de lo que estamos hablando, dice, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios. Es que podemos ver porque tenemos la obra de iluminación que Cristo hizo en nuestras vidas. Y si tú no tienes esta obra, necesitas recibir a Cristo para que resplandezca en tu corazón la luz del Evangelio y entonces puedas tener la posibilidad de ver más allá de lo visible, que cambie el enfoque de tu vida. Dice esta expresión que el apóstol Pablo nos transmite, Dios quiere que esto pueda ser en tu vida porque quiere tu victoria, quiere llevarte a una plenitud. Solo quien es librado de la ceguera de Satanás es capaz de ver más allá de las cosas que se miran y apuntar su vida a las cosas que no se ven. Y en ese sentido quiero concluir diciéndote, solo los que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento en sus corazones pueden centrarse en las cosas de arriba, en las cosas eternas que pueden realmente cambiar el enfoque de la vida. Quisiera decirte algo más, pero por ahora me parece que es mi deseo decirte, es mi corazón decirte que hay una llamada y una estrategia que Dios quiere transmitir a tu vida para que esto que hemos hablado hoy, esto que hemos cogido hoy, llegue a ser una realidad transformadora, una realidad que realmente, que en verdad trascienda para la victoria que Dios quiere para tu vida, para la vida plena que Dios desea que vivas y para esa expectativa alegre en la eternidad con Cristo. Pues que Dios te bendiga y que en este tiempo aprendas y tomes la actitud de no mirar las cosas que se ven, las cuales son temporales, y que cojas la estrategia de mirar más allá de lo visible, que veas lo que no se ve desde la perspectiva que la nueva naturaleza en Cristo Jesús te puede dar para la victoria que Dios ha diseñado a favor tuyo, para tu vida en plenitud. Que Dios te bendiga. Un abrazo y que pronto volvamos a vernos.